Para comprender, interpretar y criticar el contenido de un texto continuo o discontinuo, es necesario contar con estrategias discursivas que le permitan al sujeto ir más allá de la comprensión literal o información superficial del texto. Estas estrategias discursivas, según Martínez, son inferencias genéricas, inferencias enunciativas, inferencias organizacionales, inferencias macroestructurales y microestructurales, inferencias macropragmáticas y micropragmáticas. La primera inferencia se trata de identificar el género discursivo al que pertenece el texto. El no identificarlo no solo puede llevar a malos entendidos, sino que además instaurar dificultades en la comprensión del texto. Las inferencias enunciativas se relacionan con la situación de enunciación en la cual se enmarca el género discursivo, pues identificar la situación de enunciación implica hacer inferencias en relación con la manera como se presenta la situación de enunciación del texto. Es decir, cómo se muestran los sujetos discursivos, locutor-enunciador, interlocutor-enunciatario, permitiendo reconocer puntos de vista, posturas del enunciador y del enunciatario, la polifonía que consiste en identificar las voces ajenas y discursivas, tonalidades o actos de habla y el propósito y la intencionalidad del texto. Esto se puede identificar mediante la intertextualidad. Las inferencias organizacionales se relacionan con las formas o modos de organización del texto en función del discurso narrativo, expositivo, explicativo y argumentativo. Las inferencias macroestructurales y microestructurales son correlaciones, no se da la una sin la otra. Se refieren a la identificación del contenido global del texto, es decir, se debe identificar las ideas principales del texto y a los contenidos relacionados que lo componen, es decir, se debe identificar en el texto las relaciones léxicas y gramaticales. Las inferencias macropragmáticas y micropragmáticas tienen que ver con lo creado en el texto, con los sobreentendidos y con la intencionalidad del enunciador y los efectos que provoca en el enunciatario. Según Martínez, en su texto Análisis del discurso y práctica pedagógica, afirma que hacer una buena inferencia pragmática significa haber identificado, además del género discursivo y su propósito, cuál es la intención global del autor del texto y de qué tipos de actos discursivos se valió para hacer pasar su intención comunicativa. Observemos el siguiente texto. El texto se enmarca en el género icónico, pues es un texto discontinuo. La intencionalidad del autor con su texto es rechazar el maltrato de los animales en los circos. Además, busca adherir a su interlocutor a su punto de vista, que es en contra del empleo de los animales en los circos. La respuesta correcta para la pregunta número 1 es la opción B, para la pregunta número 2 la opción D y para la pregunta número 3 la opción A.